Está con nosotros Hiromi Castro, que es coordinador general de Participación Ciudadana, a propósito del informe que les acabo de leer respecto del desenvolvimiento de la Cámara de Cuentas. Pero no solamente de esto vamos a hablar con Hiromi. Buenas tardes, Hiromi, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Agradeciendo su invitación y estamos aquí a sus órdenes. Y veo que sobre todo están básicamente tu presencia acá como participación ciudadana, como delegado, como uno de los 100 capítulos internacionales de Transparencia Internacional, un grupo de corta vida relativamente. Transparencia Internacional, señores, fue fundado en los 90 Sí. y sin embargo, desde que sale su índice, desde que comienza su irrupción y su influencia, ha generado lo que deben generar todos los índices: el deseo de avanzar, la emergencia por el estancamiento y el señalamiento a los retrocesos, sobre todo en el uso de los recursos que son de los contribuyentes, de los recursos que son de todos. Ese concepto de transparencia internacional, que yo creo que aquí va a haber que darlo en las escuelas primarias, de que la corrupción, recuerde, no le quita dinero a instituciones públicas, se la quita a los ciudadanos. A todos. En el faltante después que hay en salud, en educación, en infraestructura y en mantenimiento de ese tipo de obras. ¿Qué podría decirse de la República Dominicana en relación a las metas y sobre todo a ese índice que anualmente publica Transparencia Internacional? Bueno, con relación al índice de transparencia internacional, nosotros estamos más o menos constantes en un índice medio alto, ¿verdad? De corrupción. Fíjate que en el índice de Basilea de lavado de activos mejoramos 3 puntos y nos colocamos en un índice medio de lavado, y esto simplemente por la nueva ley, las nuevas normas que se han tomado en consideración y que se han emitido para los sectores que son las conocidas como actividades y profesiones no financieras designadas, que es la economía real, no el sector financiero. Y eso ha ayudado a mejorar lo que es la percepción, pero seguimos en una situación difícil que estimamos que pudo mejorar desde hace mucho tiempo. Tenemos unas leyes muy buenas que no se aplican, que es el gran problema. La institucionalidad. Y la institucionalidad, volvemos a lo mismo. Es decir, Que yo tengo una teoría, escúchame, Romy. América Latina no está tan mal en parte, porque otros están peor. El caso, por ejemplo, de la subregión africana, que tiene una enorme cantidad de países que salen muy mal, y eso como que nos empuja. A veces sin hacer el esfuerzo, nos empuja hacia arriba. No sé si sí, si me voy a pero es entender. que eso no debe ser, ¿verdad? Un aliento. No, para nada, en para absoluto, nada. es un desconsuelo. Pero para lo que hemos Por el crecido, contrario, ojalá que eso no se para lo tomara en que cuenta, hemos para que avanzado, nosotros quedemos en primer lugar, como siempre, en todo. pero Esos países debieron sacarlo para que nosotros estemos en primer lugar. bueno, lo que se nosotros puede levantar hacer, una queja se pueden hacer internacional. quintiles. En economía se hacen quintiles Y por sus eso regiones, mismo. y sus Y regiones. sus regiones. Y así entonces las comparaciones son mucho más reales, ¿verdad? Pero no es bueno comparar, porque las comparaciones siempre son... Tienen problemas Sí, de contexto. sabor amargo. Escuchamos hace un ratito a Yulisa Céspedes hacer un resumen sobre el informe de participación ciudadana referente a una especie de evaluación a la gestión actual Y anterior de Sí. la Cámara de Cuentas. Y escuchando lo que ella decía, basado en ese informe, la Cámara de Cuentas se quema en todo. Lo que quiero preguntarte es, ya tomando en cuenta lo que acabamos de escuchar, ¿qué plantea Participación Ciudadana con relación a la Cámara de Cuentas en sí misma? Entonces, o sea, si finalmente concluyen ustedes que es una organización que tal vez no tiene sentido de ser y que debería ser diluida, No, o jamás. si debe ser reformada, No, jamás. o qué ha de pasar con esa Cámara de Cuentas que hasta ahora no lo está haciendo bien, de acuerdo con su informe. Fíjate que nosotros lo que emitimos fue un informe muy escueto, pero muy sustancioso, en donde al final, incluso en la nota de prensa sale, llamamos la atención a la Cámara de Cuentas a que redefina sus planes de trabajo. Es que desaparecer jamás. Las cámaras de cuentas son vitales para todos los estados y quienes gobiernan los estados. Cuando Básicamente hacen su para trabajo. eso. Claro. Es el problema. Es si volvemos a la institucionalidad. El Es rol decir, contralor del Estado. sí. Contra es las Contralor y auditorías supervisor. externas posteriores. Así se le llama usualmente. Y si ustedes van al organigrama del Estado Dominicano y del gobierno que rige el Estado Dominicano y los estados, las cámaras de cuentas aparecen bien altas, aparecen después incluso de la Presidencia de la República como un organismo de Pero staff lineal, no por lineal, debajo. exactamente. Es de mucha importancia
por eso deben de ser independientes. ¿Y aquí dónde están? Y Después de que igual. la Junta de Vecinos. No, igual. Técnicamente igual como todo lo que está escrito, pero no Porque aquí deberían cumpliendo. estar debajo de la Junta de Vecinos. Y contestando su pregunta, lo llevamos a redefinir sus planes de trabajo, sus estrategias y prioridades y todo su accionar, a fines de que respondan a su verdadera responsabilidad, a su verdadero rol para con la sociedad y para con la ley. Porque una de las cosas que incumple, no sé si la señorita Céspedes comentó, es a la ley misma, a la ley orgánica de la Cámara de Cuentas, la 10-04, a los artículos 46, 47 y 48, y al 148 de la Constitución, porque tiene de carácter constitucional también, sobre la responsabilidad civil de los funcionarios públicos que hayan cometido alguna falta, y con esto entonces existen sanciones administrativas por los daños que provocan debido a su irresponsabilidad o a su negligencia incluso en el ¿Y de dónde saca Participación Ciudadana esos datos para entonces? Las auditorías que ellos hacen son públicas, que realizan son públicas. Exacto, y si pero nosotros entonces las analizamos. Parece ser que solamente a Participación Ciudadana le interesa el sacar esos datos, hacer un informe y darlo a conocer, porque se supone que aquí tienen que haber otras instituciones que se preocupen por eso. Claro que sí. Incluyendo el propio Poder Ejecutivo. De hecho, incluyendo la política seglar. Debería. Perdón, la Procuraduría. La Procuraduría General de la República, porque la Cámara de Cuentas debe alimentar a la Procuraduría, y de las 356 auditorías que se han hecho desde el año 2012 a la fecha, solamente han enviado 10 a la Procuraduría, y de las 10, ninguna ha surtido efecto. Sí, pero no puede porque exigir. también están mal estructuradas. Sí, pero no puede exigir. La Procuraduría es receptora solamente de la investigación pero que se haga, o cuando la solicitan. Pero la Procuraduría representa a la sociedad. Está bien, pero la Procuraduría puede decir, no lo O puede el decir. Congreso en su parte fiscalizadora Y debe su exigirlo. también. Está bien, el Congreso sí, pero la A mí Procuraduría no eso puede siempre me ha llamado la la Procuraduría atención. no puede decir, mira, La dame inacción. el ayuntamiento de Cutupú. Puede hacerlo. Sí, pero entonces se va a ver un interés marcado en No, contra no de un una. interés, Ahora, porque todo, mira, en el mundo de la ahora de lo que sí investigación- tienen la capacidad supervisora, que es el Congreso. Sí. ¿Qué quiero decir a ellos? Es la que tienen que velar porque ellos estén haciendo su papel y que estén auditando a lo que tengan que auditar. Claro, y debe existir la comisión dentro del Congreso. ¿Existe? La Comisión de Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas le envía, o la Cámara de Cuentas le remite al Congreso Nacional todos los años una especie de informe de auditoría de todas las instituciones del Estado, con base, bueno, imagino en los informes que recibe de las instituciones. Pero entonces eso entra en contradicción con el ritmo que llevan las auditorías. Se rinden informes de opinión Del trabajo de que han auditoría hecho. sobre Del el trabajo que han hecho. de trabajo que han hecho, pero se supone que debe Sea estar incluido el gobierno mínimo, completo sea para- limitado, y eso es lo que mandan. Pero entonces el Congreso debe de exigir eficiencia, debe exigir objetividad, debe de exigir que cumplan con la ley. Otra de las cosas que la Cámara de Cuentas todavía desde el 2004 no ha cumplido es con lo indicado en el artículo 7, numeral 4 de la misma ley 1004, que dice que debe crear un reglamento efectivo para que se generen los mecanismos eficientes para que las organizaciones sociales y los ciudadanos puedan dar seguimiento al gasto público. Todavía no lo han hecho. Es decir, fíjense que eso es nada más y nada menos una suerte de oficina de libre acceso a la información, ¿verdad? Una suerte de esto, pero que es de las auditorías que ellos realizan, de los análisis que ellos realizan, que estén disponibles para todos, y que existe un reglamento donde las personas conozcan sus deberes y sus derechos para acceder a esa información. Pero la finalidad de Participación Ciudadana haciendo ese levantamiento y haciéndolo público es única y exclusivamente para tratar de que mediáticamente sirva como presión para que ellos o tienen alguna finalidad, o el organismo internacional del cual depende Participación Ciudadana y que subvenciona a Participación Ciudadana, entonces se les remite para que puedan actuar en consecuencia y presionar a la República Dominicana con relación a ese renglón. O Mira, solamente se queda en simple información, se da a no conocer. simplemente información. Fíjate que al final nosotros decimos que ellos deben de definir sus planes. No es simplemente decir, mira, lo están haciendo mal, háganlo bien. No. Redefinen sus planes en función de los objetivos legales y de las mejores prácticas también. Porque se generan mejores prácticas en el proceso mismo de tú gestionar el cumplimiento objetivo de la ley. Solamente se ha preocupado por el asunto de las auditorías. No No se ha solamente. preocupado por la
el organigrama, la composición, la empleomanía de la Cámara de Cuentas, a ver cuánta gente hay que nunca han ido. No, si lo mencionamos, si la señorita sepa, yo no estaba aquí, no estaba escuchando, mencionamos eso, sobre que no existen, ellos dicen que no tienen suficiente personal capacitado, es decir, técnico en el área técnica para ello, y que por eso no pueden realizar las auditorías de forma adecuada. Pero fíjate, yo vengo del sector supervisor. Se ha averiguado que hay gente que aunque no tengan la capacidad suficiente, que no tampoco están designados en alguna posición ahí, que cuando viene a ver nunca va a estar cobrando un salario de alguien que puede ser capacitado para tales fines, que no, entonces tienen los cuartos, porque ahí se desvía por otro lado. Tú hablas de botellas y ese tipo de cosas. Nosotros no hemos analizado esto. Me imagino que la Comisión de Transparencia en su momento analizará la nómina de la Cámara de Cuentas. Pero bueno, mientras tanto nos estamos preocupando por la eficiencia y el cumplimiento de las normas legales o de la norma legal que la crea a la Cámara de Cuentas, y no solo a la Cámara de Cuentas, sino a una serie de estamentos del Estado y de organismos descentralizados del Estado a los cuales seguimos dando seguimiento siempre. Eiromi, vamos a hacer una pausa con tu permiso y al regreso continuamos. El tema también tenemos que hablar de la posición de Participación Ciudadana sobre el caso de Brecht, que por cierto se reanuda en esta semana, y además de la modificación constitucional. El gobierno de la tarde. Son las 5:47 en el gobierno de la tarde. Eiromi Castro está con nosotros, coordinador general de Participación Ciudadana. Eiromi, hablamos del informe de Participación Ciudadana sobre la Cámara de Cuentas y quiero saber si esto ha tenido algún tipo de respuesta de parte de la Cámara de Cuentas, de parte del Congreso, que finalmente está por encima y que podría tener algún tipo de opinión, porque aparte de legislar también está supervisar. Y si de alguna otra institución o de algún estamento político han recibido ustedes algún tipo de respaldo. Hasta las 3:45 más o menos de la tarde de hoy, que fue la última vez que hablé a la oficina, no habíamos recibido absolutamente ningún tipo de reacción, salvo del sector periodístico, de los medios, que sí están recabando más información y por eso atendimos a esta cordial invitación que ustedes nos hicieron. La Cámara de Cuentas, los miembros de la Cámara de Cuentas son seleccionados o designados por el Senado de la República. Es por el Congreso. ¿Por el Congreso? Son dos comisiones, primero una, luego otra. Sí, primero una, luego otra. Bueno, pero exactamente, para ser más exacto, por el Congreso de la República. ¿Consideran ustedes que la parte de las deficiencias con la que opera esta institución tienen que ver, hablamos de debilidad institucional, con la forma que son electos? Porque aparentemente los miembros terminan teniendo una alta dependencia del partido que en ese momento controla el Congreso de la República. Esas son de las grandes debilidades que tenemos nosotros, que a pesar de que tercia una gran cantidad de técnicos buenos, y no es que escojan técnicos, todos los técnicos que son parte de la Cámara de Cuentas son técnicos incapaces. Creo que existen entre ellos técnicos muy capaces y probos. Pero para esto, señores, se necesita también tener la experiencia. Aunque tú lo que vas es a gestionar, y si tienes capacidad gerencial tú puedes hacer un buen trabajo, allí hay un problema estructural que debe de romperse. Es decir, viene algo desde hace mucho tiempo. Fíjense que nosotros estamos hablando y decimos, creo que lo leíste, ¿verdad? Reitéramelo. Que es algo que viene desde hace mucho y las últimas datan de hace 10 años incluso. Uh-huh. A los 10 años que perimen se puede alegar, los delitos. Exactamente. Bueno, hubo una sentencia reciente del juez Francisco Ortega donde crea una especie de jurisprudencia en el sentido de que los delitos de corrupción gubernamental no perimen. Sí, existen mecanismos que se pueden pero apalancar. Se pueden incidentar, ellos pueden invocar ese principio. Claro que sí. Pero es una situación difícil porque pero aún así, ciertamente quizás si no llega a juicio, si solamente llega a investigación, quizás entonces se deprima la investigación. No, pero mire, esa vaina fue hace tanto tiempo. Creo que está, si no me recuerdo, creo que está constitucionalizado. Está enfermo, está fuera del país, que si ya murió y así sucesivamente. Pero creo que está constitucionalizado. Y algo importante. La ley dice que los documentos se deben archivar por 10 años.
Entonces, si se desaparecen documentos que luego son importantes y que tú los necesitas revisar de nuevo, analizar de nuevo y no existen, entonces ya la cosa se pone más difícil. Y no se puede ver como una falta porque, bueno, No, la ley dice, son 10 fueron años, incluso la ley, gracias a Dios, la nueva ley, la 155-17, prevé que se debe archivar por 10 años, pero también se pueden utilizar medios electrónicos, porque imagínate tú, archivar algo por 10 años implicaría para muchas instituciones construir un edificio solamente para archivar. Pero nosotros le damos importancia a todos, a todas las instituciones. Nuestra gran lucha es con la institucionalidad o en pro de la institucionalidad. Es que se cumplan las leyes al pie de la letra. Esa es nuestra lucha eterna y decimos cómo hacerlo. En estos días alguien me preguntaba, sí, pero ustedes solamente hablan de lo malo que hay, pero no dan soluciones. Nosotros trabajamos en soluciones. Nosotros tenemos equipos técnicos que trabajan en soluciones y que exponen soluciones. De hecho, uno de nuestros grandes aportes, yo creo que para la historia, es la observación electoral. Y los informes de observación electoral. Desde 1996, del 96 a la fecha, todos esos informes, señores, es un legajo histórico para el país, que no existe. Quizás en los periódicos, claro, es que sí, como en todo, eso ahí tú le puedes ir dando seguimiento. Pero esto es unos informes de cómo nosotros hemos visto cada una de estas elecciones. Se plantea una posible reforma de la Constitución de la República donde se incluyen algunas propuestas que pudieran ser interesantes para el desarrollo institucional del país o para la vuelta de la institucionalidad en algunos aspectos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y el hecho de que ahí hay una figura en términos de funcionariato que tal vez no debería existir. Tal vez volver a poner ese Consejo Nacional de la Magistratura como era antes, de 7 miembros y donde no hubiera un empleado del presidente, un empleado directo del presidente de la República. Tal vez establecer un mecanismo mediante el cual el Procurador General de la República sea elegido o seleccionado o designado de otra forma para darle una mayor independencia. Ojalá. Tal vez incluso la unificación de las elecciones congresionales y municipales, entre otros aspectos. ¿Qué opina Participación Ciudadana? Claro, hemos visto su opinión haciendo referencia a que se opone a una reforma de la Constitución. Sin embargo, he mencionado algunos aspectos que pudieran ser necesarios o interesantes cambiar de la Constitución nuestra. Ojalá y que la intención de cambiar la Constitución o de modificarla, ¿no? Ese es el término correcto, sea para eso que acabas de decir. Para eso nosotros estamos prestos incluso a participar, a ayudar. Estamos de acuerdo con que se modifique, pero entendemos que es extemporáneo hacerlo en este momento. Ya estamos en días preelectorales, estamos en campaña, tenemos en 2 o 3 semanas las primarias, luego en febrero las municipales, luego entonces en mayo las congresuales y presidenciales. Todavía no hay nada definido. Y este no es el momento. Nosotros creemos que es extemporáneo hacer una modificación de la Constitución en este momento. Creemos que eso es una prerrogativa que se le debe dejar a las nuevas autoridades que van a ser elegidas el año próximo. ¿Qué análisis ha hecho Participación Ciudadana en la nueva legislación de partidos políticos y la legislación de... Esa es otra que hay que modificar. De régimen electoral. No, fíjate que el mismo Tribunal Constitucional ya ha emitido su opinión con relación a varios artículos. Confían ustedes, pues, me imagino que ustedes también van a ser del cuerpo de observadores del proceso electoral, si se les permite, lógicamente. Claro que sí. ¿Creen ustedes que con esta normativa, con tantas situaciones que ha generado a los partidos políticos, que son los protagonistas del sistema electoral, creen ustedes que pudiera celebrarse un proceso electoral diáfano? Nosotros confiamos en que se celebrarán unos procesos electorales, cuando hablo de eso, desde primarias municipales, congresuales y presidenciales, diáfanos, objetivos y eficientes con relación a lo que es el manejo de los datos y la publicación de los datos. Transparencia Internacional, a propósito, está en contra del voto electrónico. Porque el voto, sí, totalmente. El voto electrónico ha sido... automatizado. Sí, todo es electrónico, ¿verdad? Definitivamente. La automatización está en la transmisión de data y el manejo de la data, que es la automatización quizás de
la data inteligente y este tipo de cosas. Pero bueno, todo ¿No es eso un electrónico. poco contraproducente cuando se pide utilizar la tecnología, por ejemplo, a favor precisamente de la transparencia en el tema del acceso, por ejemplo, a la información No podemos pública? estar de espalda a lo que es la evolución. El problema está en que todas las metodologías de voto electrónico que se han utilizado en el mundo han sido un fracaso. Y No, la por eso mayoría, Transparencia Internacional lo está que en lo han contra. utilizado lo han descontinuado inclusive. Alemania, señores. Sí, sí. Alemania. Cuando los alemanes dicen, los arios, que no van a seguir utilizando este tipo de metodología para las votaciones porque no les resultaron, imagínense ustedes. Pero usted dice transparencia internacional y no se refiere directamente a participación ciudadana, da la impresión como de que como quiere posiciones No. Nosotros unificadas en torno a... estamos de acuerdo con ellos. ¿Qué pasa con ¿Usted la considera metodología que nuestra? La metodología debería ser, deberíamos Manual. tener un sistema manual, Voto manual con como un las conteo anteriores. manual como tradicional. Manual, pero tú sabes, debe ayudarse. Ya no podemos utilizar leña y carbón todavía, ¿verdad? Y entonces, Utilizarse, pero que ¿cuál el es la conteo, propuesta? que el conteo No sea sea electrónico. voto a voto, Ah. no electrónico. Pero El ¿qué tema era el pasa? escrutinio. ¿Qué pasa? El Si conteo me sea dejan, manual. si me dejan aterrizar la idea, porque todavía no he aterrizado la idea y quizás conteste muchas interrogantes que ustedes tienen y le afloran mientras voy hablando. Lo que tiene esta metodología es que es única. Ustedes saben que esto fue creado aquí. Es de hechura nacional. Fue creado por el equipo técnico de la Junta Central Junta. Electoral. Lo que Y se va a hacer ahora. sí. yo particularmente le he llamado el voto por partida doble. Porque tú votas electrónicamente, se guarda en una pequeña base de datos interna, independiente, que es la de la mesa, mientras tanto, y se emite una boleta que también vas a verificar, vas a doblar y vas a depositar. Pero solamente se contarán para comparar los votos físicos con los votos electrónicos solo un 20% de las mesas electorales. Y ahí nosotros entonces volvemos a intervenir. Qué bueno que sea así, pero tenemos que definir una muestra que sea objetiva. Y ahí venimos a lo que estábamos hablando en off, de las muestras. Tú puedes tomar una muestra, pero si eso no es una muestra objetiva, el producto que te dé el análisis no va a ser un Bueno, producto adecuado. para proyectar, porque tú coges, por ejemplo, Santo Domingo Norte, tú tienes 4 demarcaciones grandes en lo que era circunscripción. Pero resulta que hay candidatos a diputados que se concentran solamente en el sector, en el lado que tiene que ver con Villamilla. Si se toma esa muestra, ahí ganó ese. Sí. Y no se le contabilizan a los que se concentraron en Sabana Perdida. Aquí hay muchos diputados que no son la verdadera representación del electorado Pero claro, universal de esa demarcación, porque se hagan proyectan. hagan una Aquí encuesta. nunca se han Varios contabilizado. específicos, Ustedes Aquí que- nunca se han contabilizado los votos total. Ustedes que desde el son punto de un vista programa preferencial de los muy diputados. popular, hagan una encuesta, a ver, que llamen aquí. ¿Quién conoce al diputado que les representa Sí, en su zona. en su sector. zona? Pasa con los regidores también. ¿Dónde tú puedes ir a quejarte dando un diputado a decirle, mira, mi sector, mi zona tiene un problema y es un problema que nosotros tenemos que resolver, es un problema que tú lo puedes ayudar a resolver mediante alguna norma en el Congreso? ¿Qué es lo que tiene que hacer un diputado? Un diputado no tiene que repartir dinero con barrilitos ni nada de eso. ¿Qué es eso? Eso no debe de existir. Es legislar, es fiscalizar, es vigilar también y que se cumplan también las normas que ellos dictan allí. Yo particularmente entiendo que esto, nosotros debemos de hacer una cruzada con relación a esto para que esto mejore significativamente. Pero como les iba diciendo, nosotros estamos de acuerdo con el voto de partida doble. Se toma un 20% por Pareto. Es decir, 80-20. el 80-20 que te va a dar una muestra significativa de lo que está pasando, pero la muestra tiene que ser objetiva, insisto, y es ahí donde estamos ahora nosotros insistiendo y tratando de que la Junta asuma esas mesas que pueden ser significativas. Como ha dicho usted, que la mesa de tales partes tiene que ser según el tipo, naturaleza de los votantes de unas mesas o de unos colegios electorales. Me imagino que será por colegios electorales y entonces así dividirse en zonas altas, medias, de clase baja, Eso es lo que uno en imagina. diferentes Como uno entiende que debe ser. que debe ser. Porque si lo tomas de una sola, entonces la muestra que te va a dar no será una muestra objetiva. Eiromi, gracias por haber venido al gobierno. No, para de mí la es un tarde. placer y cuando ustedes lo necesiten y nosotros el tiempo no lo permita,
estaremos por aquí. Podemos venir a hablar sobre muchas cosas más, los proyectos que tenemos, que no son simplemente estas cosas, pero bueno, ahora lo que está de moda, ¿verdad? Y lo que nos compete y nos convoca es las elecciones. Gracias a Iromi Castro, coordinador general de Participación Ciudadana.